Hola chicos, esta noche nos vamos a sumergir en un tema que probablemente no habías considerado como una amenaza real. Tus hábitos a la hora de dormir. Estás acostado, luces apagadas, pero ¿y si te dijera que algo tan pequeño como tu celular está empujando silenciosamente el acelerador del envejecimiento? Esa pantallita que te acompaña hasta que tus párpados se rinden es, en realidad, una fábrica de luz azul que confunde por completo a tu cerebro. ¿Sabías que en el siglo XVIII, cuando la electricidad aún no llegaba a los hogares, las personas seguían ritmos circadianos naturales, acostándose poco después del anochecer y despertando con la luz del sol? Hoy, tu cuerpo sigue teniendo ese reloj interno, solo que tú lo estás saboteando con cada scroll en redes sociales antes de dormir. Es como intentar dormir mientras alguien grita, ¡despierta!, con un megáfono luminoso directo al cerebro. Los científicos aún debaten si fue la revolución industrial o la era digital lo que rompió más nuestros ciclos de sueño naturales. Pero lo que sí es claro es que tu retina no puede distinguir entre la luz solar de mediodía y el resplandor de tu tablet a las 10:47 de la noche. Y ahí estás tú, jurando que ese videíto de recetas con queso fundido es lo último que vas a ver, hasta que el algoritmo te lanza otro, y otro. Es como un buffet visual que no alimenta nada útil. Solo te roba melatonina y te entrega ojeras. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. También dime en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es en tu rincón del mundo. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Empiezas a mirar alrededor y te das cuenta de que, con cada nuevo aparato brillante en tu mesa de noche, estás creando un mini Times Square donde antes había paz. Tomas una bocanada de aire y te acomodas en la almohada, pero olvidaste lo que hiciste justo antes de meterte en la cama, esa copita de vino, inocente, deliciosa y traicionera. Porque sí, aunque digan que una copa al día es buena para el corazón, lo que no mencionan es cómo sabotea el sueño, sobre todo después de los 70. En el siglo XIX, muchos médicos recetaban brandy como sedante. Un traguito para dormir, decían. Pero claro, también recomendaban sanguijuelas, así que tal vez no sean la fuente más confiable. Lo curioso es que aún hoy hay quien defiende el alcohol como somnífero, ignorando que interrumpe la fase REM, esa parte del sueño donde sueñas que vuelas, bailas con alguien del pasado, o te escapas de un supermercado que nunca cierra. Los historiadores aún discuten si los antiguos griegos consideraban el sueño una muerte temporal, o simplemente un paseo al otro lado del subconsciente. Lo que sí sabían era que el vino se disfrutaba mejor en simposios, no en pijama, y ahí estás tú, creyendo que ese sorbo te hará dormir más profundo. Y sí, te tumba como si te apagaran con un interruptor. Pero unas horas después, tu hígado se pone en modo limpieza, tu corazón acelera, y tu cerebro entra en una fiesta no autorizada. Te despiertas a las 3 de la mañana sin razón aparente, con la boca seca y el pensamiento disperso, preguntándote por qué soñaste con tu profesor de matemáticas y un mapa de Mongolia. Así que la próxima vez que te acerques al minibar de tu cocina a las 9:30 de la noche, recuerda. El alcohol a esa hora es como invitar a un DJ a tocar justo cuando todos están listos para dormir. Dejas el control remoto a un lado, tus ojos todavía iluminados por la pantalla, y crees que estás listo para dormir. Pero no lo estás. Porque acabas de cometer uno de los errores más comunes y más invisibles. Mirar pantallas justo antes de cerrar los ojos. La luz azul. Ese rayo traicionero disfrazado de último episodio o solo un mensaje más. Los romanos por supuesto no tenían idea de esto. Para ellos, la noche era noche. Y si alguien inventaba una lámpara que parecía el sol, seguro lo tildaban de hechicero o lo invitaban al Senado. Y sin embargo, aquí estás tú, rodeado de pantallas como si vivieras en una consola de videojuegos. Lo curioso es que los murciélagos regulan su ritmo circadiano mejor que nosotros. ¿Y tú? Con cada notificación de WhatsApp, tu cerebro se convence de que es de día. Alerta, alerta. Tal vez alguien comentó tu foto de hace 6 años. Susurra tu corteza prefrontal. Los historiadores aún discuten si Leonardo da Vinci dormía en ciclos ultracortos o si simplemente le daba insomnio por trabajar demasiado.
Pero de algo puedes estar seguro. ¿No revisaba su TikTok antes de dormir? Y es que hay algo absurdamente moderno en pensar que descansar empieza después de ver un video de una cabra en patines o una receta de pastel imposible. Tu cerebro necesita oscuridad, silencio, rutina, no luces de neón y bailes virales. Así que, querido insomne digital, la próxima vez que estés en la cama y sientas la tentación de ver solo una cosa más, piensa en esto. Cada minuto de pantalla a las 10 de la noche es como un grito directo a tu melatonina. Y la pobre solo quería ayudarte a soñar con cosas bonitas. Tus pies tocan la alfombra fría, haces una pausa antes de ir al baño por última vez, y en el fondo, suena ese estómago tuyo. Es leve, como una queja discreta. ¿Un bocadito antes de dormir?, te preguntas. Pero esa costumbre, sí, comer justo antes de acostarte, puede ser más traicionera que una cama con resortes flojos. En muchas culturas antiguas la cena era ligera y se tomaba con el sol aún en el cielo. Los griegos solían comer su última comida antes del atardecer, con platos frugales como aceitunas, pan y un poco de vino diluido. ¿Y tú? Tú te lanzas un sándwich de jamón con doble queso y un par de galletas, a las 11:15. Lo curioso es que el sistema digestivo también tiene horario de oficina. Después de cierta hora, trabaja con menos ganas. La acidez sube, el sueño se fragmenta, y esa pesadez no es solo culpa de la comida. Es el cuerpo entero tratando de entender por qué lo obligaste a digerir una empanada justo cuando quería irse a dormir. Los historiadores aún discuten si los emperadores romanos realmente se entregaban a banquetes nocturnos con uvas y pavos rellenos antes de acostarse. O si eso es solo otro mito exagerado. Pero lo que no es mito es lo que pasa en tu esófago cuando te acuestas justo después de cenar. Tú crees que estás descansando, pero por dentro hay un pequeño incendio químico tratando de escalar por tu garganta. Nada sexy. Nada relajante. Así que tal vez, solo tal vez, ese postre de medianoche pueda esperar. Porque lo único que debería moverse dentro de ti después de las 10 son tus sueños. Abres el cajón de la mesita de noche y sin pensar estiras la mano hacia ese frasquito. Una pastilla para dormir. O media. A veces una entera. Es natural, te dices, solo melatonina, pero lo que empieza como ayuda ocasional, a menudo termina siendo una rutina que tu cuerpo aprende a exigir como un niño malcriado pidiendo dulces. En el siglo XIX, los remedios para dormir eran una mezcla temeraria de opio, alcohol y hierbas sedantes, todo servido con cucharita, como si fuera miel. Hoy, tienes comprimidos con nombres suaves, etiquetas verdes y promesas de sueños profundos. Pero la realidad no es tan suave como el empaque. Tu cerebro, esa gelatina eléctrica que regula tus ritmos circadianos, deja de producir su propia melatonina si tú se la das desde afuera por demasiado tiempo. Y no hablemos de los efectos secundarios, confusión al despertar, desequilibrio al caminar, sueños vívidos que parecen escritos por un guionista de terror sin filtro. Lo curioso es que, en Japón, muchos adultos mayores practican algo llamado inemuri, dormitar en lugares públicos como trenes o parques, sin culpa ni receta médica. Y les funciona. Porque no están luchando contra el sueño. Lo invitan suavemente, sin empujones químicos. Los historiadores aún discuten si los antiguos egipcios usaban loto azul como somnífero ritual, o si simplemente lo oían cantar en los templos. Pero tú no necesitas ni loto, ni ritual, ni pastilla cada noche. Tal vez lo que necesitas es dejar de pelear con el insomnio como si fuera un ladrón. A veces simplemente se trata de no perseguir el sueño, sino de invitarlo con ternura. Sin drogas, sin relojes, sin miedo. Tomas tu celular, solo por un momento, dices. Vas a mirar la hora, quizás responder un mensaje, y de pronto, ¡zas! Son las 12:37 de la noche, y sigues con los ojos abiertos como dos huevos fritos. La luz azul ha hecho su truco otra vez. En los años 50, las familias se reunían frente al televisor a blanco y negro. Los programas terminaban con el himno nacional y una pantalla estática, la señal clara de que era hora de dormir. Hoy, tu teléfono nunca se apaga, ni de día ni de noche. Es una caja mágica que te ofrece compañía, noticias, recetas y un insomnio con diseño elegante. El dato curioso: el cerebro interpreta la luz azul como si fuera mediodía.
Sí, incluso a las 2 de la madrugada mientras revisas las fotos de tus nietos o ves cómo alguien organiza su refrigerador por colores. Esa luz suprime tu melatonina como si fuera un guardaespaldas echándola de la fiesta. Y sin embargo, aquí estás tú, revisando correos de ofertas que no piensas comprar, leyendo artículos sobre cómo dormir mejor, desde una pantalla que precisamente te lo impide. La ironía tiene mejor timing que muchas comedias. Los historiadores aún discuten si los romanos usaban velas con esencias para relajarse o solo como iluminación funcional. Lo que sí se sabe es que al caer el sol, la vida bajaba su volumen, algo que tu celular se niega a hacer por ti. Así que tal vez esta noche, en lugar de revisar el clima de mañana o ver qué hizo tu prima en 1997, podrías apagar el teléfono una hora antes y mirar algo más interesante. Cómo se mueve la sombra del ventilador en la pared. Eso sí que no tiene notificaciones. Y hablando de pantallas, vamos a hablar del televisor. Ese gigante brillante que parece inofensivo pero que te hipnotiza con novelas, concursos y, sí, esos documentales de animales con narradores que hablan más lento que el caracol promedio. Te recuestas en la cama, colocas 2 almohadas estratégicamente detrás de la nuca y piensas, solo un capítulo. 3 horas después, estás viendo cómo un oso polar intenta cazar, mientras tú intentas no perder la circulación en las piernas. Dormir con la televisión encendida parece una tradición moderna. Pero lo cierto es que tu cerebro no lo agradece. En la década de 1970, cuando el control remoto era una novedad y los televisores tenían un zumbido constante, las familias apagaban el aparato y se deseaban las buenas noches. Hoy, lo dejas prendido con la excusa de solo para que haya ruido, como si el ruido fuera una mantita cómoda. Dato curioso. Cuando duermes con sonidos en segundo plano, especialmente voces humanas, tu cerebro permanece alerta. Sí, incluso si tú juras que estás profundamente dormido. Y eso explica por qué sueñas que estás en una cena con Sir David Attenborough y una hiena. Los académicos aún discuten si el ruido blanco natural, como la lluvia, ayuda realmente a dormir mejor que el silencio absoluto. Pero lo que sí es claro es que una discusión dramática entre actores de telenovela a las 2:43 de la mañana no tiene ningún beneficio reparador. Así que apaga ese televisor, amigo. Si necesitas ruido, prueba con un ventilador o con los grillos reales de tu jardín. Al menos ellos no te venderán pastillas para el dolor durante la pausa comercial. Te suena el cuerpo, literalmente cuando te acuestas sin estirar. Las rodillas se quejan, la cadera lanza una advertencia, y tus hombros crujen como un viejo roble en medio de una tormenta. Pero ahí vas tú, directo a la cama, como si tu cuerpo no hubiera acumulado un siglo de microlesiones musculares por agacharte mal y cargar el mercado como Hércules jubilado. Estirar antes de dormir no es cosa de yogis zen con incienso en la mano. Es un acto de misericordia contigo mismo. En la antigua Roma, los gladiadores hacían rutinas de estiramiento después del combate, no por moda, sino porque sabían que el cuerpo necesita regresar a su eje, a su centro, después de cada batalla. Incluso si tu batalla fue encontrar estacionamiento en el centro comercial. Dato curioso, bastan 6 minutos de estiramiento consciente para disminuir la frecuencia cardíaca, relajar el diafragma y preparar el sistema nervioso para entrar en modo noche de osito de peluche. Y sin embargo, tú prefieres simplemente desplomarte como estrella de mar deprimida. Los estudiosos aún discuten si los estiramientos deben hacerse en la mañana o por la noche para mayor beneficio. Pero lo que sí se sabe es que un cuerpo que se estira antes de dormir duerme más profundo, tiene menos calambres nocturnos y sueña menos con persecuciones imposibles en supermercados. Así que prueba esta noche. Lanza un bostezo largo, estira los brazos hacia el techo, haz círculos lentos con los tobillos y siente cómo tu columna te dice, ¡por fin! Y si algún músculo cruje como puerta sin aceite, solo sonríe. Es el sonido de los 70 años diciendo, aquí seguimos pero con dignidad. Y luego está ese último error, el más tentador, dormir con la televisión encendida. Dices que te relaja, que te ayuda a desconectar, que sin el murmullo del noticiero no puedes conciliar el sueño. Pero, ¿realmente quieres que lo último que oigas antes de quedarte dormido sea la inflación, un terremoto en Japón y una receta de pollo al curry? En los años 50,
Tener un televisor en casa era símbolo de estatus. Se reunía toda la familia, se apagaban las luces y se veía lo que hubiera, aunque fuera un hombre disfrazado de perro vendiendo dentífrico. Hoy, ese mismo aparato se cuela en tu dormitorio, invadiendo tu intimidad con imágenes parpadeantes y voces que no saben susurrar. Dato curioso. La luz azul de la pantalla suprime la melatonina, esa hormona sabrosa que induce el sueño profundo, durante casi una hora después de que la apagas. Es como pedirle a tu cerebro que prepare la cama mientras tú lanzas fuegos artificiales en su cara. Y claro, los expertos aún discuten si ciertos contenidos televisivos pueden inducir estados de sueño reparador, pero ninguno ha recomendado ver debates políticos o películas de acción con explosiones cada 5 minutos justo antes de dormir. ¿Te imaginas que en la Edad Media alguien hubiera dormido junto a un juglar que no para de hablar sobre catástrofes? Porque eso es más o menos lo que haces tú con la televisión encendida. Si de verdad necesitas un murmullo para no sentir el vacío, prueba con un ventilador, un poco de lluvia artificial o incluso el clásico lluvia sobre tejado de hojalata. Tu cerebro no necesita drama para desconectarse. Necesita silencio, oscuridad y una buena excusa para soñar con pan recién horneado y gatos que hablan. Y aquí llegas finalmente al hábito más subestimado de todos. Revisar el teléfono justo antes de dormir. Parece inofensivo, ¿verdad? Solo un par de mensajes, un video gracioso de un gato con sombrero, una noticia rápida sobre algo que probablemente no te afecte en absoluto, hasta que pasan 40 minutos y estás leyendo sobre la historia de los botones o mirando cómo se cose una sandía en YouTube a las 2:17 de la mañana a.m. Miras la pantalla desde la cama, con el cuello en una posición imposible, los ojos entrecerrados y la mente en cualquier sitio menos donde debería. En paz. Este pequeño aparato, que cabe en tu mano, tiene la capacidad de arrastrarte a un torbellino de contenido, estímulos y luces tan rápido que ni te das cuenta de lo mal que estás descansando. Curiosamente, en la década de 1870, la invención del teléfono original, ese con manivela y voz temblorosa al otro lado, revolucionó las comunicaciones. Pero nadie pensó que un siglo y medio después seguiría sin colgar, aunque ahora sea con el pulgar. Lo que los estudios aún discuten es si el tipo de contenido, emocional, informativo o simplemente tonto, influye más que la luz misma en la calidad del sueño. Pero lo que no se discute es que revisar el celular en la cama aumenta la latencia del sueño, disminuye la fase REM y te deja más cansado que una boda sin sillas. ¿Recuerdas cuando leer una revista era suficiente para conciliar el sueño? Pues quizás deberías volver a eso. No todo lo que brilla en la oscuridad es una luciérnaga mágica. A veces es solo una pantalla que te roba el descanso que tanto mereces. Ahora que has apagado el teléfono, ¿verdad que sí? Vamos a bajar el ritmo. Suelta los hombros un poco más. Ahí está. Ya has llegado al borde del día, ese momento en que todo se ralentiza, incluso el tiempo. Las luces se han atenuado, la temperatura bajó solo 1 grado, y hay un silencio que no asusta. Al contrario, reconforta. Has navegado entre hábitos, advertencias, historias de siglos pasados y pequeños detalles del presente que, a veces, pasamos por alto. Pero ahora, todo eso queda flotando en un rincón de tu mente, como hojas en la superficie de un lago. No necesitas resolver nada, no tienes que hacer nada más, solo estar. Sientes como tu cuerpo se acomoda en la cama como si fuera parte de ella, como si el colchón recordara tus formas de otras noches y te recibiera sin que digas una palabra. El aire entra por tu nariz, fresco y limpio, y sale con suavidad, llevándose lo poco que quedaba de tensión. En Japón, hace más de 1000 años, los nobles se preparaban para dormir con rituales de silencio y té caliente. Tal vez tú no tengas sirvientes ni kimonos de seda, pero puedes tener tu propio ritual. Una manta que huele a hogar, una ventana entreabierta, un zumbido leve de ventilador que se convierte en canción de cuna moderna. Y mientras los científicos aún discuten si soñar es una forma de ordenar los recuerdos o simplemente el teatro privado del alma, tú no necesitas decidirlo ahora. Solo necesitas deslizarte hacia ese mundo donde nada duele, todo es posible, y cada imagen es tan ligera que flota. Así que cierra los ojos, deja que la noche haga lo suyo. Estás a salvo, estás en paz, y todo está bien.